Número 11. Mina de diamantes Diavik. La mina de diamantes Diavik está ubicada a unos 300 kilómetros al noreste de Yellowknife, en los territorios del noroeste de Canadá, y es una mina de diamantes remota, situada en un paisaje subártico que consta de dos tajos abiertos, con una profundidad de más de 183 metros y una pista de aterrizaje de grava. Las operaciones mineras comenzaron en 2003 y se espera que el sitio tenga una vida útil de 16 a 22 años. La mina produce alrededor de 7 millones de quilates de 1.400 kilogramos de diamantes al año y es una parte importante de la economía regional y emplea a más de 1.100 trabajadores. La minería subterránea comenzó en 2010 y en 2012 se completó la transición de la minería de cielo abierto a subterránea. Llevar suministros a la mina es una operación algo complicada, ya que solo se puede acceder por aire o por una carretera de hielo estacional desde Yellowknife. La logística se ha vuelto más complicada que antes, incluso en 2006, cuando las carreteras se congelaron tarde y se descongelaron temprano, y obligó a Diavik y otras minas cercanas a traer sus suministros por avión. El diamante con calidad de gema más grande jamás descubierto en América del Norte se extrajo en esta mina en agosto de 2015. Debido a que Diavik es conocida por desenterrar principalmente diamantes pequeños, este casi se desecha por su tamaño bajo el supuesto de que era kimberlita. Conocido como el diamante Foxfire, la gema de 187.63 quilates se vendió en una subasta por un precio no revelado a un hombre llamado Deepak Sheth, quien hizo la inusual decisión de permitir que el Smithsonian la tomara prestada. Número 10. Mina de diamantes Kimberley. Apodado el Gran Agujero, se rumorea que la mina de diamantes Kimberley es el agujero más grande del mundo excavado a mano, que mide 2 kilómetros de ancho y 215 metros de profundidad. Construido por 50.000 trabajadores, el pozo es tan grande que es visible desde el espacio. La excavación comenzó en 1871 y decenas de miles de trabajadores acudieron en masa al sitio durante el año siguiente. Trabajaban y vivían en condiciones espantosas, que incluían un calor sofocante y falta de agua y nutrición adecuada. No existía una disposición adecuada de residuos en sus comunidades de viviendas básicas que les proporcionaban las empresas mineras. Muchos mineros murieron en el trabajo. Más de 22 millones de toneladas de tierra y 14 millones y medio de quilates de diamantes fueron excavados en el Gran Agujero entre el momento en que se abrió y 1914, cuando terminó el trabajo de la mina. El inglés Cecil Rhodes, quien fundó la compañía de diamantes De Beers, se benefició enormemente de los rendimientos de Kimberley. Hoy en día, el sitio funciona como un museo y da la bienvenida a los visitantes para que aprendan sobre la historia del diamante de Kimberley y disfruten de exhibiciones de diamantes y artefactos. La próspera ciudad minera, que ahora está vacía, también está abierta a la exploración. Número 9. Pozo de agua Woodindean. A 390 kilómetros de profundidad, el pozo de agua Woodindean es el pozo excavado a mano más profundo del mundo. El trabajo en el pozo, que está ubicado junto al Hospital Nuffield, cerca de Brighton y Hove en Inglaterra, comenzó en 1858. Su propósito era proporcionar agua a una escuela cercana y un asilo, una instalación donde los pobres y los huérfanos iban a trabajar, a cambio de comida y una cama para dormir. En realidad, los residentes del asilo construyeron el pozo y varios hombres se apiñaron en la abertura de menos de 1.2 metros de ancho, llenaron cubos con tierra y luego lo llevaron a la parte superior, mientras regresaban cubos llenos de ladrillos y mortero hasta el fondo. Algunos trabajadores trabajaron desnudos debido a las pésimas condiciones, confiaron en la luz de las velas, usando escaleras inestables para escalar el eje. Sin embargo, durante 4 años de construcción, solo un hombre se cayó y perdió la vida. Cuando los trabajadores no lograron alcanzar el agua a 133.5 metros, los costos del proyecto comenzaron a aumentar, a pesar de las intenciones originales de reducción de costos que inspiraron al pozo en primer lugar. Finalmente, a una profundidad superior a la altura del Empire State, el agua subió. Y ahora el número 8. Pero primero, un gran saludo a todos los que están siguiendo nuestro canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Foso Berkeley. Inaugurado en 1955 por Anaconda Copper Mining Company, el Pozo Berkeley es una antigua mina de cobre a cielo abierto en Butte, en Montana, que está llena de agua muy ácida contaminada con metales pesados y productos químicos peligrosos. El pozo minero, convertido en lago, tiene 1.6 kilómetros de largo y 542.6 metros de profundidad, y el agua se llena hasta unos 274 metros. Cuando el foso cerró el Día de la Tierra de 1982,
Las bombas de agua de la mina cercana se apagaron, lo que provocó que el agua subterránea se filtrara al ya desaparecido pozo. El agua subió aproximadamente 30.5 centímetros cada mes hasta que alcanzó su profundidad actual. Es imperativo que se realicen esfuerzos de limpieza antes de que el agua alcance el nivel freático actual, porque si eso sucede, el agua del pozo fluirá y contaminará las fuentes de agua dulce circundantes, incluido Silver Bow Creek, que actúa como cabecera de Clark Fork en el río Columbia. El agua está tan contaminada que su actual propietario ha extraído cobre directamente de ella. Una bandada de gansos se enteró por las malas que el agua era tóxica en 2016, cuando se refugiaron en el lago durante una tormenta de nieve. Entre 3.000 y 4.000 gansos murieron debido a la exposición al ácido sulfúrico y metales pesados. Desde entonces, los funcionarios se han esforzado por disuadir y ahuyentar a las aves del sitio, con la esperanza de evitar otra tragedia. Para frenar el aumento del agua, la planta de tratamiento de agua Horseshoe Bend comenzó a desviar el agua del pozo durante la década de 1990. En septiembre de 2018, comenzó la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua, que está programada para estar terminada dentro de los 5 años posteriores a la llegada del agua del pozo al nivel freático natural. Sin importar cuán tóxico sea, también es una atracción turística, con una tienda de regalos y una plataforma de observación que cobra una tarifa para que los visitantes puedan echar un vistazo al lago contaminado del pozo. ¿Visitarías un lugar así o no lo harías? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 7. Chuquicamata. Ubicada en el norte de Chile a 2.850 metros sobre el nivel del mar, Chuquicamata es la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo, según su volumen, excavado de alrededor de 8.5 millones de metros cúbicos, con 850 metros de profundidad. Es la segunda mina a cielo abierto más profunda del mundo. El pozo mide 4.3 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho. Chuquicamata está situada sobre uno de los depósitos de cobre conocidos más grandes del mundo. La gente ha estado extrayendo cobre aquí durante unos siglos, como lo demuestra una momia que data del 550 después de Cristo, que fue descubierta atrapada en un antiguo pozo minero. Las operaciones a gran escala comenzaron en 1915 y en 1969 el control de la mina pasó de manos extranjeras a manos chilenas. Las reservas de cobre en Chuquicamata no durarán para siempre. Para aprovechar lo que queda, el sitio se está transformando en una mina subterránea, lo que les permitirá explorar los recursos restantes hasta el año 2058. Número 6. Mina Bingham Canyon. Conocida como la mina de cobre Kennecott entre los lugareños, la mina Bingham Canyon en las montañas Oquirrh de Utah, en las afueras de Salt Lake City, es la mina a cielo abierto más profunda del mundo, que mide 1.2 kilómetros de profundidad y 4 kilómetros de ancho, y ocupa alrededor de 769 hectáreas en total. También es la excavación más grande del mundo hecha por el hombre. Dos hermanos, Sanford y Thomas Bingham, descubrieron por primera vez mineral de cobre en el sitio en 1848, y la extracción del mineral comenzó en 1863. Se han producido más de 19 millones de toneladas de cobre en la mina, posiblemente más que en cualquier otro lugar del mundo. Actualmente propiedad de la corporación multinacional británico-australiana Rio Tinto Group y administrada por Kennecott Utah Copper Corporation, la mina ha estado oficialmente en operación desde 1906 y ha cambiado de manos varias veces. En la década de 1920, alrededor de 15.000 trabajadores vivían en comunidades en el cañón. A medida que la mina creció, estas áreas residenciales fueron habitadas. Kennecott Copper Corporation fue propietaria de la mina durante gran parte de su vida, pero British Petroleum la adquirió después de la crisis del petróleo en 1973 y Rio Tinto la compró después de eso. En los últimos años, Rio Tinto ha realizado esfuerzos para expandir la mina con el fin de extraer más mineral de cobre. El año pasado, la compañía implementó un plan de inversión de 1.5 mil millones de dólares para continuar las operaciones hasta 2032. La medida preserva cientos de trabajos mineros que de otra manera estaban programados para ser eliminados en 2026. Número 5. Los agujeros más profundos de la Antártida. El año pasado, científicos del British Antarctic Survey cavaron un pozo de 2.152 metros a través de una capa de hielo en la Antártida Occidental. Fue el agujero más grande jamás excavado con un taladro de agua caliente y el más profundo de la región. El agujero fue creado como parte del proyecto Beamish, acceso a los lechos, monitoreo e historia de la capa de hielo, que tiene como objeto ayudar a los investigadores a comprender mejor el aumento del
del nivel del mar relacionado con el clima. Fue un regreso de un intento fallido de 2004 de perforar un agujero profundo en el hielo. Un equipo de 11 personas perforó durante 63 horas para llegar al sedimento debajo del hielo en Rutherford Ice Stream, un glaciar de rápido movimiento que deposita hielo en el océano. Una vez que se completó el agujero, los científicos tuvieron que actuar rápido para estudiarlo antes de que se congelara. Tomaron muestras de sedimento y dejaron caer varios instrumentos en el agujero para medir condiciones como la temperatura del agua, la presión y la deformación, con la esperanza de vislumbrar cómo afectará el cambio climático en el futuro a la región. Número 4. Mina de Moab Khotsong. Ubicada en Sudáfrica, cerca del río Vaal, aproximadamente a 180 kilómetros al suroeste de Johannesburgo, la mina de Moab Khotsong contiene uno de los pozos mineros y pozos artificiales más profundos del mundo, que mide 3.000 metros de profundidad o casi 3.2 kilómetros por debajo de la superficie. Moab Khotsong, que ha estado en funcionamiento desde 2003, ofrece el viaje en ascensor más largo del mundo, transportando a miles de trabajadores al fondo del pozo y de regreso todos los días. Apodado La Jaula, el elevador de 3 pisos tiene capacidad para 120 personas a la vez y el descenso de 450 pisos toma varios minutos, comenzando lento y ganando velocidad a medida que desciende. Operada por Harmony Gold, la mina está ubicada en una región antes bulliciosa que vio su industria minera abandonada en gran parte a medida que disminuía el suministro de oro. Pero en lugar de abandonarlo, Moab Khotsong decidió profundizar aún más. Produce solo una cuarta parte de las 60 toneladas que solía producir anualmente. Los científicos están explorando la mina con la esperanza de encontrar señales de vida en lugares donde antes se pensaba que era imposible que existiera y estudiar sismología perforando una falla debajo de la mina que provocó un peligroso terremoto en los últimos años. Número 3. Pozo Z44 Chaivo. Las corporaciones petroleras están cavando cada vez más para encontrar los pozos de petróleo que quedan en el mundo, lo que ha resultado en la perforación de algunos de los pozos más profundos y largos del mundo en los últimos años. Completado en 2012, como parte del proyecto Exxon Neft de Gas Sakhalin 1, el pozo Z44 Chaivo se extiende 12.376 metros por debajo de la superficie de la Tierra. Ubicado en la plataforma Sakhalin en el lejano oriente de Rusia, la profundidad del pozo es equivalente a 15 Burj Khalifas, el rascacielos más alto del mundo, apilados uno encima del otro. El pozo superó por poco el récord establecido previamente por la compañía para el pozo más largo del mundo, el pozo Odoptu OP11, que tiene una profundidad de 12.345 metros. En total, 6 de los 10 pozos de perforación de alcance extendido que establecen récords en el mundo se perforaron en los campos del proyecto Sakhalin 1 desde 2003. Como señalan algunos críticos, muchos de estos pozos tienen lo que se conoce como desplazamiento horizontal, lo que significa que descienden al suelo en un ángulo en lugar de estrictamente vertical. En otras palabras, su profundidad medida de acuerdo con este ángulo descendiente no refleja necesariamente la distancia vertical del fondo del pozo desde la superficie. Número 2. Proyecto Mughal. En 1958, ingenieros estadounidenses intentaron recuperar muestras de la discontinuidad de Mohorovic o Mojo, el límite entre la corteza terrestre y el manto, mediante la perforación de un agujero en el suelo del Océano Pacífico en Guadalupe, México, financiado por la National Science Foundation y dirigido por un grupo de científicos llamado American Miscellaneous Society. El proyecto fue controvertido desde el principio, enfrentándose tanto a la oposición política como científica, así como a la mala gestión y sobrecostos. Si bien la primera parte del proyecto tuvo éxito, las diferentes opiniones impidieron por completo que comenzara la segunda fase. El proyecto se interrumpió en 1966, cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos puso fin a la financiación antes de que los perforadores pudieran llegar al manto. Número 1. Pozo superprofundo de Kola. En 1970, los científicos soviéticos comenzaron a perforar el pozo superprofundo de Kola en la península de Kola en Rusia, como una forma de superar el proyecto Mughal de los Estados Unidos. Los soviéticos perforaron desde 1970 hasta 1992, perforando un agujero de 23.3 centímetros de diámetro que se extendía a 12.262 metros o aproximadamente 12.26 kilómetros en la Tierra, convirtiendo
convirtiéndolo en el agujero más profundo del mundo hecho por el hombre en 1989. Los planes para excavar aún más profundo se vieron interrumpidos por temperaturas más altas de lo esperado, de 180 grados centígrados, lo que hizo inviable continuar. La perforación se detuvo y el proyecto terminó oficialmente 3 años después, cuando cayó la Unión Soviética. Se hicieron numerosos descubrimientos y observaciones a lo largo del camino durante la creación del pozo. A 6 kilómetros debajo de la superficie aparecieron fósiles microscópicos de plancton. Un poco más abajo, los científicos notaron que la roca estaba saturada de agua procedente de minerales subterráneos, donde quedó atrapada debajo de una capa impermeable de roca. En su punto más profundo, penetra aproximadamente 1/3 a través de la corteza continental del escudo báltico, donde llega a rocas que se remontan al período geológico arcaico, que duró entre 4 y 2.5 mil millones de años. Desafortunadamente, el agujero de cola se cerró en 2005 y se rellenó parcialmente con hormigón. En 1990, el Programa Continental Alemán de Perforación Profunda, o KTD, comenzó en Baviera y perforó hasta 9 kilómetros. Esta enorme plataforma de perforación todavía está allí y puede ser visitada por turistas. La artista holandesa Lotte Givan quería grabar sonidos en el pozo de cola, pero descubrió que estaba cerrado. En cambio, pudo bajar el micrófono por el agujero alemán para ver cómo sonaba la tierra. Todos esperaban que fuera en silencio, pero en lugar de eso, capturó un estruendo profundo, como un trueno que hizo que se le erizara la piel. Exactamente cuál es el sonido sigue siendo un misterio. Pinturas de Hitler falsas. Casi todo lo que involucre al régimen nazi es controvertido por defecto, pero las cosas fueron un paso más allá y se convirtieron en un asunto policial a principios de 2019, cuando los agentes impidieron que la casa de subastas Kloss vendiera 3 acuarelas del dictador que se sospechaba que eran falsas. Las posibles falsificaciones de principios del siglo XX se crearon mientras Hitler trabajaba como pintor en Múnich. Todas las pinturas, que tenían un precio inicial de $4.500 cada una, habían sido consideradas genuinas por un experto y llevaban sellos de autenticidad. Pero esto no fue suficiente para que las autoridades eludieran la posibilidad de que fueran fraudulentas. La policía allanó la casa de subastas luego de un aviso y abrió una investigación sobre el intento de fraude y la falsificación de documentos. Los ancianos vendedores de las pinturas no quisieron ser identificados y la casa de subastas no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC, pero la policía aseguró a los medios que estaban investigando a fondo el asunto. Antes de la redada policial, el portavoz de la casa de subastas, Heinz Jommig-Mieder, dijo a Reuters que no era la calidad de las pinturas, sino el nombre en la parte inferior lo que atraía a los compradores. Según los informes, Hitler ordenó que toda su colección de pinturas fuera reunida y destruida, pero varios cientos cayeron por las grietas de este comando y todavía existen hoy. El ejército de los Estados Unidos confiscó muchas de ellas cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y todavía las tienen en su poder en este momento, pero nunca se han exhibido. Es legal vender pinturas de Hitler en Alemania, siempre que no contengan símbolos nazis. Antes de que la subasta fuese interrumpida, los expertos especularon que la mayoría de los postores vendrían del Reino Unido, Escandinavia, Rusia y los Estados Unidos. Número 10. Tapa de pasta de dientes con jefe maorí. El año pasado, en Nueva Zelanda, se subastó una tapa de pasta de dientes de porcelana del siglo XIX con la imagen de un jefe maorí anónimo, lo que provocó una respuesta indignada de la profesora principal de la Universidad de Auckland, la doctora Ella Henry, quien describió la imagen como espantosa y argumentó que representaba un ejemplo de apropiación cultural. Un coleccionista descubrió el objeto de la era colonial en un basurero en Melbourne en 1995. Es una de las 2 tapas supervivientes de las 144 que fueron encargadas durante la década de 1880 por un farmacéutico de Auckland y fabricadas en el Reino Unido. La doctora Henry le dijo a One News que esperaba que alguien comprara la tapa de pasta de dientes a conciencia de la apropiación cultural y se la regalara a la nación maorí como ejemplo de ello. El objeto se vendió por $21.622 australianos a un comprador no revelado, a quien el subastador Warren Roberts de Kiwi Auctions aseguró que tenía buenos propósitos para él. Roberts se refirió a la tapa de la pasta de dientes como el santo grial debido a su rareza y también señaló que muy pocos europeos se atrevieron a utilizar imágenes maoríes en sus productos.
Número 9. Pertenencias de Gandhi. En 2009, varias pertenencias personales del líder de los derechos civiles Mahatma Gandhi se subastaron en Nueva York, entre ellas un cuenco, un plato, un reloj de bolsillo, sandalias y gafas con montura metálica. El gobierno indio impugnó la subasta, alegando la propiedad legítima de los artículos, ya que, después de todo, es de allí de donde es Gandhi. En palabras del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India, la subasta comercializaría y por lo tanto degradaría la memoria del padre de la nación y todo lo que él representó en su vida, creencias y acciones. Un tribunal de Nueva Delhi incluso trató de detener la licitación con una orden judicial, pero la subasta procedió según lo programado en la casa de subastas Antiquarium en Manhattan. El vendedor de los artículos, James Otis, había intentado llegar a un acuerdo con la India, ofreciendo los productos a cambio de un mayor gasto para los pobres, pero el gobierno indio rechazó la propuesta y la ministra de Cultura, Ambika Soni, afirmó que India ya había asignado fondos suficientes a los miembros desfavorecidos de la sociedad. El magnate indio Vijay Mallya hizo la oferta ganadora de $1.8 millones, con planes de devolver las pertenencias de Gandhi a la India. Y ahora el número 8. Pero primero un gran saludo a todos los que siguen nuestro canal. Y si tú eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 8. Máscaras de la tribu Hopi. En 2013, la Embajada de Estados Unidos y los activistas lucharon con uñas y dientes para evitar que los subastadores en Francia vendieran 70 máscaras sagradas de los nativos americanos de las tribus Hopi y San Carlos Apache. El gobierno estadounidense esperaba suspender la subasta para dar tiempo a las tribus de examinar los objetos y determinar cualquier reclamo legítimo sobre ellos. La solicitud, que citaba la Convención de la UNESCO de 1970 sobre la exportación y transferencia de propiedad de bienes culturales, se produjo después de que el grupo de defensa Survive International intentó detener la subasta en nombre de 18,000 Hopis que vivían en Arizona, quienes insistieron que las máscaras fueron robadas. Los defensores argumentaron que las máscaras no son arte, sino que representan los espíritus de los antepasados muertos de los Hopi. Pero los subastadores procedieron según lo planeado, insistiendo en que bloquear la subasta podría causar mayores implicaciones, como que Francia se vea obligada a vaciar sus museos de objetos indígenas. Las máscaras se vendieron a varios compradores por un total de $1.2 millones, más de 3 veces su precio de venta previsto. Al menos una de las máscaras fue comprada por una asociación dedicada a devolver el objeto a sus legítimos propietarios. Se cree que las máscaras, que datan de finales del siglo XIX y principios del XX, fueron tomadas de una reserva en el norte de Arizona durante los años 30 y 40, lo que llevó a los representantes Hopi a pedir a la casa de subastas que probara que no fueron robadas, pero sus solicitudes cayeron en oídos sordos, y solo 2 horas y media después de que se programara la subasta, un juez ordenó que los negocios comenzaran como de costumbre. Número 7. Estatua de Sekhemka. En los últimos años, numerosos ayuntamientos de Gran Bretaña han subastado valiosos objetos históricos y arqueológicos, como una forma de recaudar fondos para reponer sus arcas que se agotan rápidamente. Esta práctica ha demostrado ser muy controvertida, y quienes se oponen a ella argumentan que estas ventas destruyen la confianza del público en su consejo como administradores de colecciones valiosas. Contra el Consejo de los Abogados de 2014, el Northampton Borough Council vendió una estatua egipcia de Sekhemka de 4.500 años de antigüedad por más de $20 millones, lo que provocó la ira del público, que despojó al Museo de Northampton en su acreditación oficial de museo y le impidió recibir la financiación pública. El gobierno egipcio había luchado sin éxito contra la venta de la estatuilla, alegando que los ingleses se la habían llevado y que Egipto era el propietario legítimo. El consejo justificó la venta basándose en la afirmación de que nadie sabe quién era el propietario original de la estatua, ni cuándo salió de Egipto o exactamente cómo llegó a las manos del museo como regalo en 1880. Con la venta, la estatua cayó en manos privadas, donde se puede haber perdido de la vista pública para siempre. Número 6. Esqueleto de dinosaurio misterioso. Un esqueleto de dinosaurio no identificado de 9 metros de largo, que se presume es una nueva especie, fue vendido en una subasta por más de $2.3 millones en París en 2018, provocando la indignación de la comunidad científica. Excavado en los Estados Unidos en 2013, el gran dinosaurio carnívoro tiene aparentes diferencias con las especies conocidas, según los científicos que lo han examinado. El vendedor, así como el comprador que atrapó el esqueleto cuando fue puesto a subasta en el primer piso de la Torre Eiffel, permanecieron en el anonimato.
L'Augustes, la casa de subasta francesa que vendió el dinosaurio, dijo que el comprador podría nombrar la nueva especie, un movimiento al que la Sociedad de Paleontología de Vertebrados se opuso rotundamente. La organización científica con sede en Estados Unidos argumentó que permitir al comprador nombrar la especie iba en contra de las reglas de denominación establecidas y que la propiedad privada limitaría potencialmente la capacidad de los científicos para estudiar el esqueleto. Pero sus protestas no tuvieron éxito y el dinosaurio salió a la venta y una parte de las ganancias se donó a organizaciones benéficas de especies en peligro de extinción. Número 5. Estatua confederada. En medio de la lucha en curso por la justicia racial y la igualdad en los Estados Unidos, los monumentos de la Guerra Civil Confederada están desapareciendo cada vez más de la propiedad pública en todo el país. Si bien algunas personas creen que estas esculturas representan la Guerra Civil en su contexto histórico, otras creen que están plagadas de connotaciones de racismo y opresión. Uno de esos monumentos, una escultura de bronce del general confederado Robert E. Lee, fue subastado por $1.4 millones el año pasado, después de ser retirado de un parque de Dallas, en Texas, en 2017. Esculpida en 1936 por el artista Alexander Phimister Proctor, la estatua pesa 7.484 kilogramos. La estatua muestra a Lee montando su caballo ligeramente por delante de un joven soldado montado en un caballo más pequeño. El ayuntamiento de Dallas había aprobado la subasta con dos contingencias. Una, que la estatua se vendiera por más de los $450,000 que costó quitarla, y dos, que el comprador no la exhibiera públicamente dentro de la ciudad. Estas condiciones se aplican también a futuros compradores. Número 4. El busto de Tutankamón. Un busto extremadamente raro de 3.000 años de antigüedad del faraón egipcio Tutankamón, conocido como Rey Tut, se vendió en una subasta por $5.9 millones el año pasado en Londres, a pesar de los intentos de Egipto de detener la licitación basados en sospechas de que la escultura fue robada. Se cree que fue sacada del templo de Karnak en Luxor durante la década de 1970. Mientras aproximadamente 20 manifestantes estaban afuera con carteles que decían "La historia de Egipto no está a la venta", la cabeza de cuarcita de bronce que representa al rey Tut en la forma del antiguo dios egipcio Amón fue a un comprador anónimo a su precio estimado de preventa. La pieza de 28.5 centímetros de altura, con las orejas y la nariz dañadas, procede de la colección de arte egipcio de Christie's, la empresa de subastas que adquirió el objeto en 1985 de un comerciante de Múnich. Reconoció sus controvertidos orígenes. Reconocemos que los objetos históricos pueden generar discusiones complejas sobre el pasado. Sin embargo, nuestro papel hoy es trabajar para continuar proporcionando un mercado transparente y legítimo que defienda los más altos estándares para la transferencia de objetos, dijo Christie's en un comunicado. A pesar de que el busto se vendió, ese no fue el final de la batalla. En lo que respecta a Mustafa Wasiri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, al expresar su desaprobación de la venta, expresó las intenciones del gobierno egipcio de seguir presionando para que el comprador devuelva el busto. Número 3. Estatua de Hitler arrodillado. Una estatua de cera con un Hitler arrodillado titulada Él se vendió por $17.2 millones en 2016 en una subasta de Christie's en Nueva York. Esculpida en 2001 por el artista italiano Maurizio Cattelan, la estatua fue hecha con cabello humano real y es una de las 3 de su tipo. Espeluznante, ¿no creen? Fue parte de una venta temática llamada Bound to Fail, en la que, paradójicamente, se vendió mucho más que los 10 o 15 millones de dólares que se estimó originalmente. Esta no fue la primera vez que la escultura de Cattelan provocó controversia. El alcalde de Milán prohibió un cartel con una fotografía de la estatua Él en 2010. 2 años más tarde, la estatua fue exhibida en el antiguo gueto de Varsovia, en Polonia, donde aproximadamente 300.000 judíos murieron durante el Holocausto. El propio escultor desaprobó la obra, según Christie's, y dijo lo siguiente: "Quería destruirla yo mismo. Cambié de opinión 1000 veces todos los días. Hitler es puro miedo". Sin embargo, la estatua fue la pieza más vendida de Cattelan. L'Augusser, el organizador de la subasta, admitió que vender la escultura con temática de Hitler fue una decisión difícil. La identidad del postor permanece en el anonimato, junto con sus planes de la inquietante pieza del llamado arte. Número 2. Cuadro de Caravaggio perdido. Cuando un propietario de una casa en Toulouse, Francia, fue a reparar una gotera en su techo un día de 2016, descubrieron una pintura gigante y bien conservada en su ático que representaba la decapitación del general Holofernes por Judith. Los expertos estimaron que la pintura se creó en algún momento entre 1600 y 1610, y muchos especularon que podría ser una obra original de Michelangelo Merisi di Caravaggio. Totalmente de acuerdo con esta teoría, el especialista
especialista Eric Turkin calculó el valor de la pintura en más de $137.500.000. En una entrevista con The Guardian, dijo que la obra de arte tiene la luz, la energía propia de Caravaggio, sin errores, hecha a mano segura y con un estilo pictórico que la hace auténtica. Francia consideró la pintura como un tesoro nacional potencial e impulsó una prohibición de exportación mientras se sometía a un análisis más detallado. Pero no todos los expertos estuvieron de acuerdo en que la pieza fuera auténtica. Jonathan Jones, reportero de arte de The Guardian, argumentó que el cuadro de Toulouse carece de la intensidad psicológica de un Caravaggio, a pesar de estar pintado con técnicas y estilo muy similares. Los especialistas italianos también cuestionaron la supuesta autenticidad de la obra de arte. Genuina o no, la pintura llamada El Caravaggio Perdido se vendió a un comprador no revelado por una cantidad no revelada en una venta privada 2 días antes de la fecha prevista para la subasta. No sé ustedes, pero eso no me parece justo en absoluto. Número 1. Anillo de bodas de Lee Harvey Oswald. En 2013, RR Auction vendió el anillo de bodas que alguna vez le perteneció a Lee Harvey Oswald, el infame asesino que se llevó la vida del presidente John F. Kennedy en 1963. El día de la infame tragedia, Oswald colocó su anillo de bodas de oro en una taza en el aparador de su casa y se fue a llevar a cabo su siniestra trama, hasta donde sabemos. El anillo tiene una hoz y un martillo diminutos grabados en el interior. Te da una visión de la mente de Lee Harvey Oswald, le dijo a The Guardian Bobby Livingston de RR Auctions, con sede en New Hampshire, refiriéndose también al anillo como una prueba muy poderosa y significativa. La viuda de Oswald, Marina Oswald Porter, decidió vender el anillo relativamente poco tiempo después de su redescubrimiento en 2004. Durante décadas había estado en una caja fuerte en un bufete de abogados que alguna vez representó a la viuda. El anillo iba acompañado con una carta de 5 páginas escrita a mano por la señora Porter, quien afirmó que deseaba desprenderse del artículo y escribió: "En este momento de mi vida no deseo tener el anillo de Lee en mi poder porque simbólicamente quiero dejar ir mi pasado que se conecta con el 22 de noviembre de 1963. Otros detalles de la carta, incluido el historial del anillo, se mantuvieron en privado a petición de la señora Porter. El comprador de Texas que ganó el anillo y la carta que lo acompañaba deseaba permanecer en el anonimato. ¿Tú lo harías? Abraham Lake, en Canadá. Ubicado a lo largo del río North Saskatchewan, en Alberta, Canadá, Abraham Lake fue creado en 1972 como parte de la construcción de la presa Big Horn por parte de TransAlta Corporation, con 32.2 kilómetros de largo y una superficie de 53.7 kilómetros cuadrados. Es el lago artificial más grande de Alberta y es famoso por su color turquesa único gracias a la afluencia de sedimentos de la erosión glacial. Durante el invierno, el lago se congela, atrapando burbujas de metano que crean formaciones cristalinas debajo de la superficie. El metano se libera en el lago cuando la materia orgánica, como plantas y animales muertos, se hunde hasta el fondo del lago, lo que hace que el gas se forme y suba a la superficie del agua. Cuando el lago se derrite en primavera, las burbujas liberan metano a la atmósfera. Por hermosas que sean, estas burbujas de metano son peligrosas, según los científicos ambientales, entre otras cosas, porque el gas de efecto invernadero es 25 veces más potente que el dióxido de carbono. Los investigadores temen que esto contribuya al cambio climático, especialmente porque esperan que el lago continúe liberando metano de manera indefinida. Los lagos artificiales tienden a emanar más metano que los cuerpos de agua naturales, porque se crean al llenar la tierra seca, que a menudo está llena de materia orgánica con agua. Los expertos también están preocupados porque el metano es altamente inflamable, una cualidad que, con demasiada frecuencia, hace más daño que bien al medio ambiente. Número 10. Monumento Buzlutsa en Bulgaria. Ubicado en el centro de Bulgaria, el monumento Buzlutsa, abandonado, también llamado Casa Monumento del Partido Comunista Búlgaro, fue construido en la década de 1970. Está ubicado en lo alto de una cresta, en un lugar de batalla en honor a los héroes búlgaros caídos. Más de 6.000 personas contribuyeron a la construcción de la estructura y muchos estudiantes acamparon ayudando a construir el sueño. Ahora se ha convertido en un objeto de debate, ya que Bulgaria intenta decidir qué hacer con los monumentos de su pasado socialista. Desde que se unió a la Unión Europea, no quiere recordar a todo su gobierno socialista. Como muchas otras estructuras comunistas construidas por el Estado, el monumento cuenta con un estilo arquitectónico futurista. Parece un platillo volador que se quedó atrás. El interior contiene más de 937 metros cuadrados de espacio dedicado al Partido Comunista de Bulgaria y cubierto de mosaicos, incluidos los característicos símbolos comunistas de la hoz y el martillo. Cuando la democracia se extendió por Europa del Este, y más específicamente en Bulgaria durante
durante la década de 1990, el monumento cayó en gran parte en desgracia. Fue abandonado y no se ha mantenido, lo que resultó que al menos el 20% de sus mosaicos, así como el techo de cobre, desaparecieran, mientras que otras partes de la estructura cayeron en mal estado. Ha habido numerosas campañas para salvar el monumento, pero el edificio permanece sin administrar y en un estado de decadencia. Los exploradores urbanos han logrado entrar. Supuestamente hay un agujero en el piso de cemento que conduce al sótano y desde allí se pueden tomar escaleras hasta el pasillo principal. Sin embargo, por supuesto, es bajo tu propio riesgo. Número 9. Valle de Corora, en Colombia. El Valle de Corora en el Parque Nacional Los Nevados de Colombia es el hogar de los campos de las especies de palmeras más altas del mundo. Palma de cera o la palma de cera de Quindio, que está en peligro de extinción. También el árbol nacional del país, las palmas de cera crecen cerca de 61 metros de altura. Dentro del bosque montañoso del Valle de Corora se encuentra el Bosque de las Palmas o Bosque de las Palmeras, una colección de imponentes palmeras contra montañas aún más altas, con ganado pastando libremente por todas partes. Llegar a esta área requiere una caminata de varias horas a lo largo de uno de los 4 senderos, lo que puede ser un desafío, especialmente si ha estado lloviendo. El clima aquí es conocido por ser extremadamente impredecible, y si hace sol por la mañana, asegúrate de llevar un impermeable. El pueblo más cercano se llama Salento, un encantador pueblo pintoresco que recuerda a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Puedes tomar un paseo en jeep hasta el Valle de Corora desde allí, o por supuesto, puedes ir a caballo o en bicicleta, aunque es mejor que estés en buena forma. El valle es el hogar de todo tipo de vida silvestre, incluidos colibríes, loros, tapires, osos de anteojos, perezosos, pumas y otros animales pequeños. Y ahora el número 8. Pero primero quería agradecerte mucho por apoyar a este canal, y si tú eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Playa Roja de Panjin en China. Situada en el delta del río Liaohe, en el humedal y marisma de juncos más grande del mundo, la Playa Roja de Panjin en el condado de Dahua, en China, es un área protegida que alberga más de 400 animales salvajes, incluidas especies en peligro de extinción, y sirve como escala migratoria para al menos 260 tipos diferentes de aves. Compuesto principalmente por mares poco profundos y tierras de marea, el paisaje cubierto de cañas es mejor conocido por su tono rojo brillante, que proviene de una planta llamada sueda. La sueda es única porque es una de las pocas plantas que pueden sobrevivir en el suelo alcalino-salino, altamente ácido de la región. Comienza a crecer en abril y mayo, permanece verde durante todo el verano y adquiere su famoso tono carmesí durante el otoño. Dato curioso, conocido por su alta calidad, el arroz de grano corto que crece aquí fue conocido como el arroz oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2008. ¿No sabía que los Juegos Olímpicos tenían un arroz oficial? ¿Qué significa eso exactamente? La mayor parte de la Playa Roja, que obtuvo protección a nivel estatal en 1988, está cerrada al público. Sin embargo, una pequeña parte es accesible para visitantes, ya que ofrece vistas no invasivas del hermoso paisaje. Es importante que las personas se mantengan a distancia segura del ecosistema, ya que la frágil vida silvestre en la Playa Roja está amenazada por la industria cercana, incluidas granjas de mariscos y arrozales, que compiten por el espacio y otros recursos naturales, así como un campo petrolero, que tiene un potencial obvio para causar daño ambiental por defecto de lo que es. Número 7. Puente del Diablo en Alemania. Si bien su nombre es ciertamente inquietante, el Puente del Diablo es paradójicamente sereno. Con un telón de fondo de exuberante follaje en el Parque Kronlauer, la estructura arqueada fue construida deliberadamente para que su reflejo en el agua debajo se conecte con el puente para formar una ilusión circular. Como estructuras similares en toda Europa, se conoce como el Puente del Diablo debido a la creencia de que era tan extrañamente espectacular que Satanás debió haberlo construido. Pero la construcción fue realizada por manos humanas y con piedra local, después de que un caballero de la ciudad local lo encargara en 1860. El puente es más estético que práctico, de ahí su tendencia a atraer espectadores que se detienen en excursiones de día desde Berlín durante sus viajes a Alemania de otras partes del mundo. Pero los visitantes no pueden cruzar el puente por el bien de preservarlo, y las renovaciones en curso han drenado el lago sobre el que se sienta y han llenado el sitio con equipos de construcción hasta nuevo aviso. Se espera que el proyecto en curso continúe durante varios años, lo cual es decepcionante, pero la buena noticia es que el sitio finalmente se restaurará a su antigua gloria. Número 6. Centinelas del Ártico en Finlandia.
Cada invierno, los árboles de la región de la Laponia finlandesa se congelan con hielo y nieve, adoptando formas desconcertantes y ganándose la reputación de guardianes del norte. Imágenes de otro mundo del fenómeno fueron tomadas por el fotógrafo italiano Niccolo Bonfadini, quien viajó a la región y soportó temperaturas de menos 40 grados centígrados para capturar las imágenes. Bonfadini tituló su serie Centinelas del Ártico, y una de las cautivadoras imágenes incluso apareció en el sitio web como la imagen astronómica del día de la NASA. Los árboles cubiertos de nieve y hielo en sí mismos no son las únicas características impresionantes del paisaje. Con un telón de fondo de colores suaves en medio de la puesta del sol, que incluyen varios tonos de azul, rosa y violeta, y una banda rosa distintiva en el cielo, los centinelas simplemente actúan como un fenómeno natural impresionante conocido como el Cinturón de Venus. Número 5. Lago Mono en California. Ocupando un área de 182 kilómetros cuadrados en el borde de la gran cuenca de América del Norte, el lago Mono es un antiguo lago salino con un contenido de sal anormalmente alto que mide aproximadamente el doble que el del océano. En consecuencia, no hay peces en el lago y sus organismos acuáticos se limitan en gran medida a camarones de salmuera y moscas alcalinas. El paisaje circundante está dominado por álamos y sauces, y extrañas formaciones de piedra caliza llamadas torres de toba salpican las aguas poco profundas de la orilla del lago. Antes de que el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles comenzara a desviar el agua de los arroyos que alimentan el lago Mono en 1941, el lago era mucho menos salino y era capaz de albergar la vida. Entre entonces y 1990, el lago Mono perdió la mitad de su volumen, cayendo alrededor de 13.7 metros. La gente notó que el lago Mono estaba experimentando una transformación dañina mucho antes de que el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles dejara de drenar el agua. En 1978, el Comité del Lago Mono se formó con el objetivo de salvar el lago. Los esfuerzos del grupo dieron sus frutos cuando, en 1994, la Junta de Control de Recursos Hidráulicos del Estado de California ordenó que se permitiera que los límites del agua del lago Mono se elevaran a 1948 metros sobre el nivel del mar. Al 1 de agosto de ese año, el agua del lago había aumentado a 1945 metros. Número 4. Sumideros en Venezuela. En el Parque Nacional Jagua-Sarisariñama de Venezuela, cerca de la frontera con Brasil, se encuentra una montaña en forma de mesa o tepuy llamada Cerro Sarisariñama. El tepuy densamente boscoso se encuentra a cientos de kilómetros de la carretera más cercana, en una de las regiones más remotas del país. Hay 4 sumideros gigantes en el Cerro Sarisariñama. El más grande de ellos es Cima Humboldt, que mide hasta 352 metros de ancho y 314 metros de profundidad, y Cima Martel, que mide alrededor de 248 metros de profundidad. Los dos están ubicados a solo 700 metros el uno del otro, donde están completamente rodeados de follaje espeso e imponente. Los nativos creían que estos grandes agujeros estaban encantados. Un espíritu maligno que vivía de la carne humana habitaba la montaña. Mientras comía, hacía el ruido característico de sari, sari. La densa jungla, la niebla y la desolación solo agregan la inquietud y misterio al lugar. Un piloto llamado Henry Gibson descubrió los sumideros en 1961, pero la primera expedición organizada a Cima Humboldt no se llevó a cabo hasta 1974. El equipo aprendió por las malas que el sumidero se expande hasta el fondo y se quedaron varados durante varios días antes de ser rescatados. Durante el tiempo que pasaron atrapados en el fondo de Cima Humboldt, los investigadores se encontraron un nuevo mundo lleno de especies endémicas nunca antes vistas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, que han evolucionado en el fondo del sumidero desde su creación, completamente aisladas del resto del mundo. Desafortunadamente, los sumideros del Cerro Sarisariñama siguen siendo en gran parte poco estudiados porque son extremadamente difíciles de acceder. Número 3. Caño Cristales en Colombia. Caño Cristales es un río colombiano de 100 kilómetros de largo ubicado en el Parque Nacional Serranía de la Macarena del país. Apodado el Río de los 5 colores y el arco iris líquido, cuenta con colores vivos a lo largo del lecho del río, que incluyen rojo, amarillo, verde, azul y negro, de junio a noviembre, los meses moderados entre las estaciones secas y húmedas extremas. La deslumbrante variedad de colores es el resultado del proceso reproductivo de las algas acuáticas llamadas Macarenia claviguera,
Este fenómeno particular, que ocurre en una región plagada de biodiversidad y repleta de especies endémicas, no se observa en ningún otro lugar del planeta. La Oficina de Turismo de Colombia está tomando medidas para proteger el río, mientras los turistas acuden en masa para disfrutar de su belleza natural. En un esfuerzo por preservar el área, la Junta impuso un límite diario de 200 visitantes, con cada grupo no más de 7, y las personas no pueden ingresar a las áreas designadas para nadar en el río, con protector solar o repelente de insectos. El esfuerzo por equilibrar la economía del turismo con la conservación contrasta fuertemente con la situación anterior a 2016, cuando el área estaba controlada por las guerrillas de las FARC y, por supuesto, estaba fuera del alcance de casi todos. Número 2. Playa de Koe Koe en la isla sur de Nueva Zelanda. Una serie de rocas grises esféricas que se asemejan a huevos de dinosaurio, conocida como las rocas Moeraki, salpican la costa a lo largo de la playa de Koe Koe en la isla sur de Nueva Zelanda. Las rocas grandes se conocen como concreciones septarianas, que son masas de materia duras y compactas que se forman cuando el cemento mineral llena los espacios entre las partículas del suelo o la roca sedimentaria. Las concreciones contienen septarias, que son cavidades angulares llenas de calcita o grietas en el centro de la roca. Los cantos rodados quedan expuestos a las olas que erosionan el material circundante más suelto. Alrededor de 2/3 de las rocas de 60 millones de años miden entre 1.5 y 2.2 metros de diámetro, y el tercio restante más pequeño tiene diámetros de 5 a 1 metro. La leyenda maorí ofrece una explicación diferente de los orígenes de los cantos rodados de Moeraki. Según la historia, las rocas representan los restos de batatas, cestas de anguilas y calabazas que llegaron a la orilla cuando se hundió el Araite Uru, una gran canoa de vela que transportaba a sus antepasados a la isla sur. Además de las rocas Moeraki, la playa Koe Koe alberga numerosas especies de vida silvestre únicas, como pingüinos de ojos amarillos, una colonia de focas y delfines. Número 1. Socotra en Yemen. Situada en el Océano Índico entre Somalia y Yemen, Socotra es un archipiélago tan aislado que 1/3 de su vida silvestre no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra, incluidas especies de plantas y animales que se extinguieron hace mucho tiempo en otros lugares. El territorio, que está gobernado por Yemen, se encuentra a 97 kilómetros al norte del Cuerno de África, a la entrada del Golfo de Adén. Apodada los Galápagos del Océano Índico, Socotra es el hogar de 307 especies de plantas endémicas que comprenden el 37% de la población total de plantas. Muchas de estas plantas son notablemente extrañas o al menos únicas, incluido el árbol de sangre de dragón o Dracaena cinibari, así como el Andenium socotranum, un árbol de flores rosadas con un tronco que se asemeja a la pata de un elefante. Hay 11 especies de aves endémicas, incluido el estornio de Socotra, el pájaro sol de Socotra y el pico grueso de Socotra, y los únicos mamíferos endémicos son los murciélagos. Más del 90% de los moluscos y reptiles de la isla son endémicos, según National Geographic. Los arqueólogos han encontrado evidencia de la ocupación humana en Socotra, que se remonta al siglo II, y algunos incluso creen que la isla extrañamente hermosa es donde existió el Jardín del Edén. Socotra está actualmente afectada por la guerra y su futuro sigue siendo incierto, ya que actualmente está ocupada por separatistas. Entre la guerra civil y la pandemia mundial actual del COVID-19, ahora lamentablemente no es exactamente el momento ideal para visitar una isla paradisíaca. Calatrava la Vieja. En las últimas décadas, los arqueólogos han descubierto 4 tesoros separados en la antigua ciudad amurallada de Calatrava la Vieja en la provincia española de Ciudad Real. Apodada la ciudad de los 4 tesoros escondidos, el asentamiento medieval fortificado se estableció alrededor del 785 después de Cristo. 2 de los tesoros allí descubiertos datan del siglo IX, durante la época de los emires musulmanes en España. Los otros 2 tesoros datan del siglo XIII. El primer alijo, que contenía más de 100 monedas que datan del siglo IX, fue descubierto en 1960. Desafortunadamente para los arqueólogos, el granjero que las encontró vendió casi todas las monedas. En 1995, un trabajador de la construcción descubrió el segundo tesoro, que consistía en alrededor de 400 gramos de monedas de plata de los emires omeyas, de Al-Andalus y otras dinastías islámicas. Los arqueólogos encontraron el tercer tesoro de 71 monedas en 2004,
que datan de entre 1212 y 1217, durante el reinado de Alfonso VIII. Pero eso no es todo. El hallazgo más reciente, descubierto en 2010, contiene 29 monedas que se acuñaron entre finales del siglo XII y mediados del siglo XIII. Es probable que los tesoros estuvieran escondidos durante tiempos de inestabilidad y peligro percibido según el estudio. En su apogeo, Calatrava la Vieja tenía un estimado de 4.000 habitantes. La ciudad cayó en declive a finales del siglo XIII, en medio de una menor confrontación militar a medida que la línea de guerra entre cristianos y musulmanes se movía más hacia el sur. Los investigadores describen estos descubrimientos como evidencia de cómo fortunas móviles se escondían en lugares secretos y un recordatorio de que no todos los que escondieron su tesoro sobrevivieron para recuperarlo. Número 9. Sarcófago en un olivar. Durante miles de años, se creyó que la historia de la guerra de Troya era puramente un mito, ya que gran parte de ella fue escrita por Homero, que era escritor y poeta y le gustaba embellecer las cosas. Los historiadores antiguos cuestionaron el relato del asedio de Troya, pero parte de la épica historia de guerra fue real. Se han encontrado escenas de batalla en obras de arte de todo el mundo antiguo, y, aunque la ciudad perdida se encontró en el siglo XIX, los detalles siguen siendo confusos. En 2015 y 2016, los arqueólogos descubrieron un sarcófago de mármol que data del siglo II a.C., tomado de una necrópolis conocida como la Ciudad de los Muertos, ubicada en el noroeste de Turquía. El lugar es monitoreado constantemente por la policía para evitar que los ladrones roben artefactos preciosos. Un olivar cercano se ha convertido en el centro de una demanda, ya que es un sitio arqueológico y había rumores de que excavaciones ilegales habían encontrado algo muy interesante. Quien encontró los sarcófagos los sacó y los llevó a un museo. Ahora hay una pelea sobre quién es el dueño de los artefactos, quién tiene que pagar las excavaciones. Enfrentan todo tipo de problemas y ahora la dueña del olivar tiene un gran dolor de cabeza. Mientras esto sucede, los sarcófagos ahora están sanos y salvos y los historiadores que los examinan en el Museo de Arqueología de Iznik descubrieron que tenían pequeñas estatuas que representan al guerrero Aquiles y al rey griego Agamenón, así como esculturas que representan las estaciones de primavera, verano y otoño. Los sarcófagos cuentan la historia de la guerra de Troya. Uno tiene un relieve de Eros con una flor de loto y se cree que fue utilizado para el entierro de una reina. Es el único de su tipo que se ha encontrado. Número 8. Sello antiguo. Durante el siglo XIII o XIV, un aristócrata del este de Inglaterra utilizó un sello de plata con un diseño grabado, llamado hueco grabado, para firmar y autenticar documentos. Descubierto recientemente por un entusiasta de la detección de metales en Norfolk, el sello muy quemado estaba gastado con una gema tallada en Roma, pero según los expertos, la persona que lo usó probablemente no estaba al tanto de esto. Diseñado con una imagen de una figura alada sosteniendo una lanza, se cree que es el dios romano Marte. El propietario del artefacto probablemente lo confundió con un ser del Mediterráneo y la época de las cruzadas, en lugar de ser de Roma en Gran Bretaña. Está engastado dentro de una matriz de sello de plata que normalmente sería plana, pero que contiene grumos y es redondeada debido al daño por el calor. Helen Geek explicó que los sellos como este se usaban principalmente para autentificar o firmar un documento escrito por otra persona. Debido al daño, la inscripción está resultando difícil de descifrar, pero alguien con un sello como este probablemente era un aristócrata o alguien de alto estatus. Y aunque la identidad de la persona es un misterio, al menos por ahora, es seguro asumir que era varón, obispo u otro miembro de la élite. Esta es la cuarta matriz de sello encontrada en Norfolk, de solo 50 que se han descubierto en todo el mundo, y este ejemplo en particular es el único que se quemó, lo que lleva a Helen a especular que tal vez fue dañado por accidente o en un incendio forestal. De cualquier manera, según sus palabras, ha visto mucha acción. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Una estructura misteriosa.
Recientemente, mientras excavaban en la histórica estación de tren Haydarpasa de Estambul, los arqueólogos descubrieron las ruinas de lo que describen como una estructura misteriosa que probablemente se remonta al siglo III a.C., encontrada debajo de las plataformas de espera de la estación en la antigua ciudad de Calkedon, también conocida como la Tierra de los Ciegos. El edificio tiene la forma de un ábside, un espacio abovedado generalmente en forma de semicírculo. Esta característica es común entre las iglesias antiguas y los expertos creen que el edificio de aproximadamente 2500 años de antigüedad es la estructura más antigua entre las excavadas hasta ahora y que se considera sagrada para quienes la construyeron y usaron. Además del edificio, los arqueólogos encontraron objetos que datan del año 6 a.C., como ollas y monedas, y una variedad de edificios, incluido uno que pudo haber sido utilizado como almacén y una colección de estructuras que podrían haber sido un pequeño palacio de verano. Las excavaciones en el sitio comenzaron en 2018, después de que la estación de tren fuera cerrada por renovaciones. Los descubrimientos ofrecen una visión sin precedentes de las antiguas civilizaciones que alguna vez poblaron Anatolia y Estambul. Número 6. Artefactos robados. En mayo de este año, la policía italiana anunció que se habían devuelto a Italia fragmentos de 6 frescos que creen que fueron robados de villas romanas en Pompeya y sus alrededores durante la década de 1970. 3 de las piezas, que datan del siglo I y representan un querubín tocando una flauta, una mujer bailando con una bandeja y una cabeza de mujer, fueron tomadas de la antigua ciudad costera de Stabiae, que se encuentra aproximadamente a 4.5 kilómetros al suroeste de Pompeya, y también fue enterrada en cenizas cuando el monte Vesubio entró en erupción en el 79 después de Cristo. La obra de arte se pasó de contrabando a través de líneas internacionales y a coleccionistas en Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza durante la década de 1990. Un escuadrón de protección cultural que trabaja bajo las órdenes de la policía de Carabinieri de Italia se apoderó de los frescos el año pasado como parte de una investigación más amplia sobre bienes arqueológicos robados y traficados. Los otros 3 frescos fueron incautados en 2012, después de que la policía sorprendiera a los ladrones que los excavaban ilegalmente con las manos en la masa en una villa en Civita Giuliana, que se encuentra a solo 800 metros al noroeste de Pompeya. Dentro de la misma villa, donde comenzaron las excavaciones en 2017, mucho después de que los ladrones se abrieran paso por túneles, los arqueólogos descubrieron los restos de 2 víctimas de la erupción que creen que eran un amo y su esclavo. Tanto para las fuerzas del orden como para los expertos, el regreso de las obras antiguas al lugar que les corresponde es motivo de celebración, especialmente en medio de mayores esfuerzos para combatir a los contrabandistas de obra de arte robadas. Número 5. Alfabeto antiguo. Mientras examinaba un hueso de vaca que data del siglo VII en la República Checa, la arqueóloga Alena Slamova notó algunos rasguños inusuales. Tras una inspección adicional, los expertos identificaron las marcas como letras rúnicas germánicas. El descubrimiento puso patas arriba la creencia anterior de que este alfabeto eslavo no se utilizó hasta el siglo IX, dejando a los arqueólogos conmocionados. Estas runas podrían cambiar la historia. No saben quién talló las inscripciones, pero un nuevo estudio sugiere que el autor era un eslavo, que había aprendido el alfabeto germánico o alguien de una tribu germánica que vivía en una región eslava. El experto Robert Nedoma identificó la escritura específicamente como las runas Elder Futart, un alfabeto de 24 letras que fue utilizado durante el siglo I hasta el VII por los pueblos de habla alemana de Europa Central. En una declaración oficial, los arqueólogos declaran que el hueso no contiene un mensaje específico, sino que lleva las últimas 7 letras del alfabeto y contiene varios errores, lo que sugiere que era una ayuda para el aprendizaje. Las tensiones entre los pueblos eslavos y alemanes han continuado en tiempos modernos, lo que hace que el descubrimiento sea especialmente significativo. Ha dado lugar a una mayor animosidad entre los dos grupos en la actualidad y propone la posibilidad muy realista de que la alfabetización se logró en el mundo eslavo mucho antes de lo que se pensaba. Como mínimo, los investigadores esperan que esto conduzca a nuevos descubrimientos de letras rúnicas que les ayuden a llenar los vacíos críticos de su historia.
Número 4. Entierro en una cama. Los arqueólogos en Kozani, en el norte de Grecia, revelaron recientemente el sorprendente descubrimiento de la cama y los restos de una mujer adinerada del siglo I que tiene vínculos con el dios Apolo. Descubierto entre 2018 y 2020, constituye el primer descubrimiento conocido de un lecho preservado en Grecia, así como la primera vez que alguien ha sido encontrado enterrado de esta manera. La cama sobrevivió durante miles de años, principalmente porque estaba hecha de bronce. Tenía componentes de madera que se deterioraron cuando se descubrió. El año pasado, los arqueólogos construyeron una réplica de la cama completa con estas partes faltantes. Este fascinante descubrimiento confirma que los antiguos griegos fueron enterrados en sus camas. La identidad de la mujer sigue siendo desconocida, pero es evidente que era rica, o tal vez incluso de la realeza, debido a la variedad de artículos de lujo que se encontraron enterrados con ella y las hojas de laurel dorado en su cabeza. Murió cuando tenía mediana edad y, si no era rica, es probable que fuera una autoridad religiosa de algún tipo. Partes de su cama estaban adornadas con cabezas de sirena, así como un ave acuática con una serpiente en la boca, el símbolo del dios Apolo. Las hojas de la cabeza de la mujer también eran probablemente un símbolo de Apolo, quien se caracteriza por el árbol y la hoja de laurel. Las pruebas en curso deberían revelar la edad de la mujer y la causa de muerte, y los arqueólogos están trabajando actualmente para crear una réplica de tamaño natural de la cama. Número 3. Arena de gladiadores romanos. El verano pasado, los arqueólogos descubrieron los restos de un teatro de la época romana en la antigua ciudad de Mastaura, ubicada en la actual provincia de Aydin, en Turquía. La estructura de 1800 años alguna vez sentó hasta 20.000 espectadores, pero ahora está mayormente bajo tierra, según el líder de la investigación, Mehmet Umut Tuncer. El equipo que hizo el descubrimiento notó por primera vez una gran cantidad de mampostería que sobresalía del suelo. Se pusieron a trabajar excavando el edificio y protegiéndolo de la naturaleza y el medio ambiente, y mientras tanto lo fecharon alrededor del año 200 después de Cristo. La arena fue construida durante la dinastía Severiana, que abarcó hasta 5 emperadores y se extendió desde el 193 al 235 después de Cristo. En su mayor parte, la estructura está bien conservada, con algunas filas de asientos. Las paredes de soporte del edificio y la arena donde luchaban los gladiadores permanecen intactos. Era más pequeña que el Coliseo, con paredes de 25 metros de altura y una arena central que medía 40 por 30 metros. Mastaura estaba muy desarrollada y rica en ese momento, gracias a los administradores romanos que se centraron en el crecimiento económico de la ciudad. Según los autores del estudio, la mayor variedad y volumen de las monedas de Mastaura durante ese periodo de tiempo son un testimonio de este crecimiento. Junto con estas mejoras llegó la arena, donde los visitantes apostaban en horribles peleas de gladiadores y animales salvajes. Para quienes podían pagarlo, había salas de entretenimiento para espectadores privados, y el edificio también tenía salas de espera para los gladiadores. Es el único teatro conocido de este tipo que se haya encontrado en Anatolia, según los investigadores. En consecuencia, atrajo a espectadores de ciudades vecinas y de todos los alrededores. Por ahora, el objetivo del equipo es limpiar y preservar lo que queda de la arena, luego hacer estudios geofísicos para comprender mejor las partes que permanecen bajo tierra. Número 2. El hogar del padre de Harriet Tubman. El año pasado, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos compró una parcela de tierra de 1.052 hectáreas en la costa este de Maryland con fines de conservación. Conocida como Peters Neck, es parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Blackwater, que ha perdido más de 2.023 hectáreas de tierra debido al aumento del nivel del mar desde que se estableció en 1933. Sin embargo, se proyecta que esta área en particular se mantenga por encima del nivel del mar al menos hasta 2100. Además, los funcionarios especularon que la propiedad podría contener la casa del padre de Harriet Tubman, Ben Ross, y tenían razón. A finales de abril, los arqueólogos anunciaron que habían descubierto el sitio, ubicada cerca del centro de visitantes del ferrocarril subterráneo Harriet Tubman. La parcela de tierra de 4 hectáreas fue legada a Ross por su esclavizador Anthony Thompson. Ross recibió la tierra
y su libertad en la década de 1840, 5 años después de la muerte de Thompson. Según el testamento del dueño de esclavos, es aquí donde una joven, Harriet Tubman, entonces llamada Araminta Ross, aprendió algunas de las valiosas habilidades de navegación que usó para escapar y ayudar a los esclavos fugitivos a alcanzar la libertad a lo largo del ferrocarril subterráneo. Un equipo de arqueólogos comenzó a excavar en noviembre pasado y, después de un comienzo frustrante, encontraron una moneda de $0.50 de 1808, el mismo año en que Ben Ross y su esposa se casaron. Aunque faltaban los cimientos de la casa, descubrieron muchos otros artefactos del siglo XIX que les ayudaron a identificar exactamente dónde vivía Ross, incluidos clavos, ladrillos, vidrio, fragmentos de platos, cerámica y un botón. El descubrimiento se hizo justo a tiempo, porque aunque se predice que la Tierra permanecerá por encima del nivel del mar durante algún tiempo, no es inmune a los efectos del cambio climático y hay muchas posibilidades de que pronto se convierta en un pantano. Número 1. Herramientas antiguas. Situada en la provincia del Cabo septentrional de Sudáfrica, Wonderweg Cave está llena de pistas sobre nuestro pasado prehistórico. Aquí hay evidencia de que los antepasados humanos estaban elaborando herramientas de piedra desde hace 1.8 millones de años. Las herramientas se encontraron en una capa de sedimento dentro de la cueva que también contenía restos de animales y restos de fuego. Utilizando varios métodos de datación, los expertos determinaron que el cambio de herramientas simples de piedra, como escamas afiladas y objetos utilizados para cortar, a objetos más complejos como hachas de mano básicas, ocurrió hace alrededor de 1 millón de años, que es también cuando nuestros antepasados aparecieron por primera vez y conocido por crear deliberadamente el fuego. Wonderweg Cave es, muy posiblemente, el hogar más antiguo conocido que fue habitado por los primeros humanos. Excavado por primera vez en la década de 1940, contiene una gran cantidad de obras de arte y otros artefactos que reflejan una larga historia de uso por parte de nuestros predecesores, y estos descubrimientos están ayudando a los investigadores a reconstruir la línea del tiempo poco entendida de la evolución y la migración humanas, así como estas cosas se relacionan con el cambio climático. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos descubrimientos te pareció más increíble? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.